Muy buenas noches. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Bueno, ahorita les explico por qué digo esto. Un escritor japonés, Haruki Murakami, muy prolífico, un poco, digamos, desatendido de los gremios de la escritura, empezó a cobrar notoriedad hace por lo menos unos 15 años. Y de pronto se volvió una celebridad. Es un escritor que genera una cuestión polar, podríamos decir. Por un lado, detractores que lo tachan como un escritor de bestseller, un escritor de literatura fácil, un escritor un tanto, digamos, vendido al mercado, por el enorme éxito que tiene y sus libros, las ventas millonarias que alcanzan. Por otro lado, hay una enorme cantidad de lectores, incluso de lectores exigentes, que son parte de sus admiradores, de sus lectores habituales. Y bueno, el señor, si tiene una particularidad, es que escribe lo que le da la gana, mezcla la fantasía con la realidad, escribe libros extensos, muy gordos, como el Crónica del pájaro que le dio cuerda al mundo, así se llama el título. Y pareciera, por otro lado, que los escritores nada tienen que ver con el deporte. Bueno, otra de las características de este escritor es que además es un maratonista. Es muy hermético, no da entrevistas, generalmente no hace tampoco firmas de libros, sus presentaciones públicas son muy limitadas. Él se dedica a escribir y a su vida cotidiana y al deporte. Corre habitualmente y participa en varios maratones en el mundo, en Nueva York, en Europa, en Japón mismo. Alguna vez corrió un maratón de 100 kilómetros. Y en el 2007 escribió un librito que se llama así, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y cuenta sus experiencias como corredor. Yo he leído algunos libros de corredores que dan muchos datos muy interesantes de qué tipo de zapatos, qué tipo de cuidados, qué tipo de calentamientos, pero de pronto uno se cansa con descripciones demasiado técnicas. Y este libro en particular es escrito por un buen narrador y al mismo tiempo un gran corredor, que tiene la habilidad de narrarnos con mucho deleite sus aventuras por el mundo y por sus maratones. Les digo, pareciera que la intelectualidad y la escritura y el arte nada tiene que ver con el deporte, pero nos encontramos situaciones que nos dicen que no es cierto, que son mitos, que son cajones que a veces nos gusta poner a cierto tipo de personajes, como que solamente pueden hacer cierto tipo de cosas, como por ejemplo el trabajo dedicado a los hombres, ¿no? Que las mujeres no podían. Ahora nos han demostrado que pueden hacerlo y a veces hasta mejor. Hay extraordinarias boxeadoras, un deporte que era exclusivamente de los hombres. Regreso otra vez a Murakami con este libro. Es un libro donde nos narra desde adentro qué es lo que vive un corredor. Y un corredor de fondo, un corredor de maratón, que son 42 kilómetros, y sobresalen algunas anécdotas interesantes. Les digo, si no les interesa el deporte, es posible que les interese, aparte de la lectura. Si sí les interesa el deporte, se van a encontrar con cosas muy interesantes con un corredor de esta talla. Él corrió, por ejemplo, el solito, porque tiene esas particularidades, no solamente donde hay una convocatoria, sino retos muy particulares como la ruta original de donde se originan los maratones, en Grecia. Descubrió dos cosas. Primero, que los consejos que le daban de que no corría en ciertas épocas eran ciertos. Y él dijo, no, yo sí puedo. Se fue en la madrugada, muy de noche, salió a correr. Bueno, por poco no alcanza la meta. Y segunda, descubrió que la medida de los 42 kilómetros, en realidad ese circuito original tiene menos, no tiene los 42 kilómetros. Otra de las que me llamó mucho la atención cuando leí el libro fue cuando corrió los 100 kilómetros en Japón. Y pues es una carrera muy peculiar porque tiene una serie de descansos, les permiten dormir, les permiten descansar y seguir corriendo. Pues corren hasta 2 días enteros completos. Dice que cuando estaba ya por el kilómetro 90, ya totalmente extenuado, ya a punto de decir ya no quiero seguir corriendo, lo rebasa una anciana y le dice, ánimo, ya nos falta poco. Entonces, pues fue como una ofensa personal, podríamos decir. Sí, también los escritores de pronto nos dedicamos al deporte. Yo también soy un corredor.
y también comulgo con muchos otros escritores que también son corredores, y ahora hay un grupo de corredores mexicanos, de beneficcionistas, que están haciendo un volumen de textos a partir de esta afición, de este deporte de correr. Es un libro altamente recomendable, no es muy caro y se van a divertir muchísimo. No es narrativo, no nos cuenta una historia, nos cuenta anécdotas personales. Ahora que los escritores de pronto les da por retratarse a sí mismos, como Paul Auster, que ya les ha contado algunos de sus libros. Bueno, aquí hay otra opción de un japonés muy exitoso con un libro altamente disfrutable. Muy buenas noches, soy Jeremías Ramírez.